El Evangelio y la moralidad sexual. Este título definitivamente que capta nuestra atención y que nos invita a revisar una vez más la palabra de Dios en relación con las decisiones morales que vamos a ejercer o vamos a actuar en relación con nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, con nuestros hermanos también, con nuestros prójimos, porque definitivamente que la Biblia tiene que ayudarnos a decidir bien. El Evangelio y la moralidad sexual. Déjame compartirte esta experiencia del pastor David Platt. Dice así: recuerdo la conversación como si hubiera sido ayer. Me iba a casar ese fin de semana y muchos de mis parientes habían viajado a la ciudad para asistir a la boda. Cuando yo era niño, mi familia pasaba tiempo con nuestros parientes todos los años, aun cuando vivíamos en diferentes estados del país. Trabajábamos mucho para evitar que la distancia geográfica interfiriera en nuestras relaciones familiares con ellos, y como resultado nos manteníamos en contacto los unos con los otros. No obstante, ahora que muchos de nosotros nos habíamos mudado a localidades diferentes y estábamos comenzando nuestras propias familias, era raro que todos estuviéramos en el mismo lugar al mismo tiempo. Así que mi matrimonio sirvió como una clase de reunión familiar. Hablamos, comimos, nos divertimos y nos reímos hasta llorar, mientras recordábamos antiguas historias y compartíamos las nuevas. La noche anterior a mi matrimonio, me encontré llevando en mi automóvil a un miembro de la familia, a quien estimo muchísimo, de regreso a su hotel. Conversamos sobre muchas cosas de nuestras vidas y fue muy bueno ponernos al día. Cuando estaba a punto de bajarse del automóvil enfrente de su hotel, se volvió a mí y me dijo: David, quiero compartir algo contigo. Está bien, le contesté. Él me dijo: quiero que sepas que soy gay. El silencio invadió el interior de mi automóvil, porque yo no sabía cómo responderle. Los pensamientos se agolpaban en mi mente y yo no estaba seguro qué hacer con ellos. Él continuó: quiero que sepas que desde hace mucho tiempo he lidiado con estos deseos y que ahora he optado por vivirlos en un estilo de vida homosexual. Lamentablemente el silencio continuó llenando mi espacio. Al recordar ese momento quisiera haber dicho muchas cosas distintas. Quisiera haberle dado gracias por su honestidad, sinceridad y vulnerabilidad en confiar en mí. Quisiera haberle asegurado que esa revelación no iba a cambiar en nada mis sentimientos hacia él. Quisiera haberle formulado preguntas sinceras que me hubieran permitido entenderlo mejor. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? ¿Con quién más había conversado sobre esto? ¿Y qué tan difíciles habían sido para él esas revelaciones? ¿Cuáles habían sido los mayores altibajos que había experimentado como resultado de sus deseos y de esa decisión? Desafortunadamente, dice el pastor David Platt, no dije ni una palabra. Él se bajó del auto y yo le dije que me alegraba mucho de verlo nuevamente, pero nuestra conversación quedó truncada. Mis pensamientos sí que fueron mucho más lejos. Me encontré conduciendo mi automóvil de regreso a mi hogar, la víspera de mi matrimonio, con un sinnúmero de interrogantes revoloteándome en la mente. ¿Por qué yo tengo deseos sexuales por una mujer mientras que él los tiene por un hombre? ¿Aprendimos estos deseos en el transcurso de la vida o nacimos con ellos? ¿Fue una elección de mi pariente o Dios lo hizo de esa forma? Porque ante los ojos del mundo es correcto y se celebra que yo satisfaga mis deseos, mientras que es incorrecto y mucha gente condena que él satisfaga los suyos? ¿Por qué no puede él amar a un hombre de la misma manera que yo amo a una mujer? Esas interrogantes me llevaron por un camino que fue mucho más lejos que aquella noche. Desde entonces he compartido la vida con otros miembros de mi familia, con amistades, hombres y mujeres en mi iglesia y en mi ciudad que se sienten atraídos hacia personas de su mismo sexo.
Estas relaciones cercanas en mi vida, combinadas con las tendencias actuales en la cultura, me han llevado a explorar qué luz, si es que existe alguna, muestra el Evangelio sobre la homosexualidad. El Evangelio nos dice cosas importantes. Entonces, en mi investigación, he encontrado que la luz del Evangelio no está limitada a la homosexualidad, porque la luz del Evangelio ilumina todas las fases de la sexualidad. La luz del Evangelio ilumina todas las fases de la sexualidad. La persona de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz tiene enormes implicaciones en cuanto a quienes somos como personas, y lo que deseamos sexualmente. Estas implicaciones tienen ramificaciones inevitables en cuanto a cómo enfrentamos la cultura que nos rodea. Déjame repetirte eso porque esta es una base para lo que vamos a construir en relación con los siguientes devocionales. Dice así: la persona de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz tiene enormes implicaciones en cuanto a quiénes somos como personas y lo que deseamos sexualmente. Estas implicaciones tienen ramificaciones inevitables en cuanto a cómo enfrentamos la cultura que nos rodea. Y también déjame enfatizar esto que dice el pastor Platt en relación con el Evangelio. En su investigación, dice él, he encontrado que la luz del Evangelio no está limitada a la homosexualidad, porque la luz del Evangelio ilumina todas las fases de la sexualidad. Vamos a quedarnos con estos dos pensamientos. Primero, que la persona de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz tiene enormes implicaciones en cuanto a quiénes somos como personas y lo que deseamos sexualmente. Segundo, que la luz del Evangelio no está limitada a la homosexualidad, sino que la luz del Evangelio ilumina todas las fases de la sexualidad. Dios nos creó como seres sexuales. Eso tenemos que leerlo también en la Biblia. No podemos dejar fuera de la palabra de Dios, más bien no está fuera de la palabra de Dios, algo tan medular, tan importante en la vida de cada persona. Dios nos creó como seres sexuales. Somos hombres y mujeres con cuerpos distintos que han sido creados a la imagen de Dios. La Biblia pone énfasis en la importancia de nuestro cuerpo cuando dice que el cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Es lo que dice 1 Corintios 6:13. Te repito este texto. La Biblia pone énfasis en la importancia de nuestro cuerpo. El cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. O como dice la Nueva Versión Internacional, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O en palabras más sencillas, el cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:13. Quédate con este versículo. Búscalo allí en tu Biblia y piensa en él, medita en él y deja que Dios te diga algo a ti en relación con cómo usas tu cuerpo, cómo usamos nuestros cuerpos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.